Abdelkader. Abdelkader de Khaled. Khaled, sí, bueno, es el cantante original. Bueno, ni siquiera es original porque es una canción folclórica. Quien la popularizó. Quien la popularizó en los 90s, pero la versión más conocida es una versión en vivo, que de hecho me parece que se grabó en París, en un concierto, que es él, es Faudel, me parece que es otro cantante, y un cantante muy conocido también de Argelia, que ya murió, que se llamaba Rachid Taha. Todos ellos residen en París. Por esta conexión, obviamente, ¿no? Que existe entre Argelia y Francia, con todas sus bemoles, pero que existe. Es una canción, además, muy popular en Francia, de hecho. Es una canción que la mayoría de los franceses conoce porque es pegajosa, porque es popular y porque es algo con lo que ellos conviven, claro. Quieras o no. O sea, una canción característica de la comunidad musulmana moderna, pero es una canción tradicional. Es una canción tradicional. Es algo que es muy interesante. A ver, vamos por partes. Es muy interesante cómo en el mundo islámico, árabe en este caso, del Magreb, además, se utiliza mucho eso, el retomar canciones folclóricas y volverlas populares a través de ritmos más modernos, como el pop. Pero yo sé que eso en México quizá también lo hacemos, sí, pero la diferencia es que acá son letras que hablan de cosas heroicas, hablan de cosas religiosas, hablan de Allah, hablan de en este caso, Abdelkader, que hay una discusión sobre cuál Abdelkader es del cual se habla, sobre el líder argelino que luchó contra los franceses, que yo me decanto por esa posibilidad de que sea él. En el siglo XIX. En el siglo XIX, pero también existe otro personaje, Abdelkader, que fue un líder sufí, de lo que vamos a hablar ahorita del sufismo, también de Argelia, que se dice que quizá viene de ahí. Eso también tiene cierto sentido por la conexión entre el sufismo y la música. Pero existen otras canciones, Sidi Mansour, por ejemplo, que es una canción muy popular, me parece que es de Túnez, que también se volvió muy conocida en los 90s, a pesar de ser una canción folclórica y que también habla de Allah y que habla de su padre Allah y todo esto. Es una cosa rarísima que eso suceda en Occidente, en este mundo secular en el que vivimos, ¿no? Y que nos aferramos a que sea así. Sería muy difícil que algo así sucediera, ¿no? Que una canción que habla sobre eso, sobre la religiosidad, sobre íconos e ídolos, sobre santos, prácticamente fuera tan popular a un nivel masivo, ¿no? Que se pudiera escuchar en discotecas, o sea, no. Claro. No. Y en esos lugares es posible y sucede. Y precisamente como luego en Europa, obviamente no se entiende lo que están diciendo, pero el ritmo es pegajoso, pues también pega. Sí, el ritmo es alegre, festivo, bueno, de celebración. Es una canción que justamente es una canción que está agradeciéndole a Abdelkader, que Abderrahman, por ejemplo, menciona Abderrahman. Abderrahman fue el personaje que funda primero el Emirato de Córdoba en España, ¿no? Que atraviesa viniendo del califato Omeya, ¿no? Muy al principio de la era islámica. Estamos hablando, me parece que el siglo VIII. El Islam, el año cero del Islam es el que para nosotros es el 622, que es el año de la Égira, cuando Mohammed huye de la Meca a Medina, que es el siglo VII. Entonces imagínate esto, en el siglo VIII, Abderrahman atraviesa de Damasco, donde tenía la capital del imperio, el califato Omeya, atraviesa todo el Magreb, o sea, el norte de África, y llega a Córdoba, en España, y funda el Emirato, y ahí lo mencionan también, ¿no? Agradeciéndolo, son como guías. Por eso me decanto más por la versión de que es el Abdelkader que luchó contra los franceses, porque el Abdelkader de la resistencia, porque está enalteciendo a personajes importantes que pasaron por ahí o que vivieron en ese momento en Argelia, y no solo en Argelia, sino en el mundo árabe y en el mundo islámico, y que defendieron al mundo islámico. Claro. Es una locura. Venimos de hablar en el episodio pasado de Lou Reed y de Nueva York. Aquí estamos hablando de otra cosa. Antes de ese, ¿cuál fue? Ya ni me acuerdo. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Al final creo que esto lo que es interesante es una canción que pertenece a un género musical que como tal tiene mucho estas menciones a figuras religiosas, a principios religiosos, a figuras y procesos históricos, y por lo tanto nos da muchísimo de qué hablar. Claro, por supuesto. El género es Rai. ¿No? Es un género de música de Argelia, sí, que mezcla música tradicional argelina con ritmos, instrumentos,
y procesos occidentales. Claro. Entonces, si tú escuchas esta canción, te suena muy del mundo del Medio Oriente, pero de todos modos familiar, ¿no? Es accesible. Es muy accesible y es escuchar. muy fácil de escuchar y hasta un poquito pop, ¿no? Es pop, sí. Ajá. Sí. Em, Pero es que eso es muy importante, porque Argelia, como pocos lugares en el Medio Oriente, bueno, no sé llamarle Medio Oriente, digamos en este caso en el Magreb, como pocos lugares vivieron una occidentalización brutal. Brutal, ¿no? Hubo un momento en el que Argelia, no es así actualmente, por supuesto, pero hubo un momento en el que parecía más Francia que un país musulmán, un país islámico, un país árabe. Sí. Eso es muy importante, quizá más que ningún otro. Sí, el norte de África es un poco más cercano a Occidente que el resto de África, excluyendo, por supuesto, al sur-sur, ¿no? Sudáfrica, pero sí, pero dentro de eso, dentro de estos países del norte de África, quizá este es el que más vivió esta occidentalización. Actualmente es un país mucho más cerrado, más difícil de acceder, precisamente por eso, por esta historia que tenían del el repudiar un poco lo occidental, ¿no? Claro. Por obvias razones, por todo lo que vivieron durante la ocupación francesa. Sí. El hombre que otra vez popularizó esta canción, porque, repitiendo, no es una canción que haya escrito él, es una canción tradicional que ya existía, que ya se cantaba, nada más que se volvió masiva, mundialmente masiva en los 90. Ese músico es Khaled, ¿no? Y él es uno de los músicos más representativos de la música argelina del siglo XX y el siglo XX, la última mitad, ¿no? Lo más reciente y lo más moderno. Correcto. Con mucha influencia de la música egipcia, Sí. mucha influencia de Bob Marley, ¿no? Y ritmos más de reggae. Que es un referente musical, ¿no? En Argelia, al final de cuentas. Y en que Francia. También, y en Francia, ¿no? Y que también se le conoce por contribuciones al pop, al blues, al jazz. Cuéntanos un poco más sobre él. A mí me encanta lo que él hace. Es un músico de verdad, es decir, es un músico que conoce de música, que sabe tocar instrumentos, que tal. No es la única canción que él tiene que retoma este folclore, ¿no? Definitivamente no solo él, hay otros cantantes que también lo han hecho, muchos. Sin duda un caso emblemático también es Fairuz, una cantante libanesa, quizá la más importante que ese país ha dado. Es una belleza impresionante lo que ella canta todavía porque aún vive. Creo que también vive en Francia porque igual Líbano fue un protectorado francés en algún momento. Sin embargo, ella, es una gran voz y tal, pero este cuate es un músico. Es muy importante hacer la distinción entre un músico y un cantante que solamente se dedica a cantar, ¿no? Entonces, pero siempre con este halo pop, siempre hacia se inclina hacia eso, hacia esta accesibilidad que, a fin de cuentas, para ellos está genial, porque que esto tenga un éxito en el mundo occidental y en un país como Francia, pues es maravilloso. Salvaje Podcast.